Muy bien, buenos días a todas y todas en México y buenas tardes aquí desde España. Es un gusto estarlos acompañando aquí en Campus Party. Yo soy Pablo Pascales, soy responsable de Innovación Ciudadana, el proyecto de Innovación Ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana. Y quería compartirles un poco cómo, cuando, para esto que nos propone Campus Party de Living Better, de una mejor forma de vivir, cuando unimos innovación, cuando unimos ciudadanía, se generan cosas bastante superadoras a las que nos ofrecen muchas veces las instituciones más tradicionales. Y esto lo ha puesto muy claramente de manifiesto la pandemia que hemos estado sufriendo este tiempo y que tiene a toda Iberoamérica a la expectativa de qué es lo que nos va a suceder y lo que nos deviene en el post-COVID también. Y esto también nos ha mostrado que la unión hace la fuerza, que las alianzas son imprescindibles y que la ciudadanía es posiblemente el agente de cambio más importante, es nuestro reservorio de cambio más importante, principalmente en Iberoamérica, que goza de una enorme capacidad de talento y creatividad para solucionar los desafíos que tenemos en nuestra región, ¿verdad? Y para eso nosotros, por ejemplo, es un poquito de lo que les voy a contar sobre laboratorios de innovación ciudadana, sobre proyectos que han enfrentado desafíos vinculados a los temas de salud, de bienestar y de inclusión, y cómo eso también nos puede dar una clave para repensar nuestras instituciones públicas. Los laboratorios de innovación ciudadana son laboratorios ciudadanos que organizamos anualmente en distintas ciudades de nuestro continente, de Iberoamérica. Son laboratorios que tienen un principio y un fin, duran unos 15 días. Nosotros también, desde nuestro proyecto, hemos acompañado la instalación y el diseño de más de 15 laboratorios en nuestra región que están funcionando en su mayoría, laboratorios fijos, permanentes. Pero esto es de lo que les estoy hablando, los LABIC, los Laboratorios de Innovación Ciudadana, son bien interesantes porque reúnen durante 15 días a 100 ciudadanas y ciudadanos de más de 17 países para prototipar 10 proyectos por el bien común. 10 prototipos que buscan, digamos, solucionar desafíos que enfrentan las propias comunidades. Y esto lo trabajamos en una ciudad. La última fue en Liberia, la ciudad de Liberia, en Costa Rica, sobre temas de medio ambiente. Pero no lo trabajamos solo entre estas 100 personas muy talentosas, con distintos perfiles, culturas, 50% mujeres, sino que también vamos a trabajar en territorio con las comunidades y las comunidades vienen dentro del laboratorio. Es una experiencia muy potente. Ha sido recientemente seleccionada por la Unión Europea como una de las mayores innovaciones en la cooperación al desarrollo, lo cual nos ha permitido que esos prototipos que salen de los LABIC, después de esos 10 días de trabajo muy intenso y agotador por momentos, luego tengamos 10 meses para trabajar en su maduración y escalado, y es en lo que ya estamos trabajando con lo que hicimos en el laboratorio de Costa Rica, que fue el 6º laboratorio. Nuestro próximo laboratorio, bien valga la pena comentarlo, es en México, a principios del año que viene, y vamos a trabajar temas vinculados a discapacidad, accesibilidad y autonomía de personas con discapacidad, haciendo una especial atención en los temas de COVID y la relación entre discapacidad y COVID. Allí estaremos en México, en Guanajuato, gracias al apoyo del gobierno de Guanajuato, la Agencia Mexicana de Cooperación al Desarrollo, la AECID y otros tantos. Y hoy les voy a contar tres proyectos que comenzaron en un laboratorio y luego fueron incorporados a lo que es la política pública. Tenemos un caso que trabajamos en el laboratorio que hicimos en Río de Janeiro en el año 2015 que se llama AETRAP, que fue un proyecto centrado, no sé si recuerdan, el año 2015 fue el año en que explotó esto del dengue y Brasil era un país especialmente afectado por este tema. Y entonces una persona de Brasil propone un proyecto fantástico que es la monitorización ciudadana, comunitaria, del surgimiento del foco del dengue, lo que son los huevos del mosquito Aedes, que es el responsable del dengue, el Zika, el chikungunya, la fiebre amarilla urbana. Entonces, él lo que hace es, vamos a distribuir lo que es la identificación, la monitorización del surgimiento de este mosquito antes de que el mosquito nazca.
Entonces crea unas trampas fantásticas. Yo tenía unas imágenes para mostrarles ahora, pero tuve un problema técnico. Pero igual, se los cuento. Y esto revolucionó el tema porque esto permitía que esas ovitrampas, una vez que identificaban la gestación de mosquito Aedes, se enviaba directamente a una central, a una base de datos donde tú, desde Brasilia, podías estar sabiendo que en Mato Grosso estaba surgiendo un foco de dengue y podías ir a combatirlo y eliminarlo inmediatamente. Esto fue apoyado por la Fundación Fiocruz, luego ganó el Google Impact 2016 y se incorporó a varias políticas públicas de estados de Brasil. Y esto surgió en un laboratorio donde reunidos 10 ciudadanos y ciudadanas de distintos países tuvieron esta idea. Pero también tuvimos otro proyecto muy bonito que organizamos, que se desarrolló en el laboratorio que organizamos en Colombia, en Nariño, en el año 2018, que fue un bonito, llamado Gecko Lab, que fue el desarrollo de prótesis impresas en 3D, pero en este caso para víctimas de minas antipersona o de munición, principalmente de miembros superiores, es decir, de manos y brazos, producto del conflicto colombiano. Lo interesante es que estas prótesis eran 2000% más económicas que las del mercado. Esto quería decir que tú podías perfectamente llegar a toda la población afectada con muy poco importe respecto a lo que es el mercado tradicional. Esto fue luego desarrollado, además de estos dos colectivos, uno de España y uno de Colombia, que se juntaron y hicieron este fantástico proyecto. Fue incorporado en el hospital de Nariño, el hospital público, y empezaron a generar las propias prótesis en el hospital público. Esto es, nuevamente, lo que surgió de la ciudadanía, aquello como una idea, se transforma en política pública. Y por último, les voy a contar otro proyecto que nos parece fantástico y además aprovechando que surgió de una persona de México, Jonathan Ramírez, que es el proyecto de elevaciones, que se fue en un laboratorio que organizamos a final de 2018 en la ciudad de Rosario, Argentina. Y el proyecto de elevaciones desarrollaba como prototipo una silla de bipedestación para niños con parálisis cerebral y otras afecciones similares. Entonces, estos niños que necesitaban andar en silla de ruedas en forma permanente, esta silla se elevaba, de ahí el término de elevaciones, y los ponía en una posición vertical, con lo cual mejoraban muchos problemas posturales que pueden tener, que les afectan luego en sus órganos, pero también una cuestión de poder hablar, digamos, a un mismo nivel al resto, de poder relacionarse a un mismo nivel. Un proyecto fantástico, un proyecto que una silla como esas en el mercado cuesta como mínimo $5.000 y ellos lo lograron desarrollar y ellas por $250. Esto luego fue trabajado con el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud de la provincia de Santa Fe, en Argentina, que fue cumpliendo las normativas para que esto, porque los temas sanitarios siempre hay que ser muy respetuoso con lo que son las normativas sanitarias, para no generar efectos colaterales. Uno queriendo hacer el bien muchas veces puede generar un efecto colateral. Bueno, fue acompañado, fue incluido por la Secretaría de Salud para las familias con chicos con estos problemas. Inclusive estas sillas eran desarrolladas no solo por los chicos del laboratorio, sino en conjunto con las familias, con el acompañamiento del niño, con médicos. O sea, la unión que hace la fuerza. Y ya en México, por ejemplo, sé que hace poco se entregaron varias sillas en la Ciudad de México, apoyadas por el gobierno de la ciudad. También sé que en País Vasco se están trabajando. Nuevamente algo que surge de la ciudadanía se eleva y se transforma en un bien público, vamos a decir. Entonces, llegados a este punto, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué necesitamos laboratorios para hacer proyectos tan fantásticos como estos? ¿Por qué? ¿Qué no hacen las instituciones públicas que no permite que estas cosas puedan ser hechas y que una silla que sale 5.000 se pueda hacer por 250, que inclusive masificada puede costar mucho menos y llegar a toda la población afectada? ¿Qué está sucediendo, verdad? Y en buena medida el surgimiento de los laboratorios tiene que ver con llegar allí donde las instituciones no llegan. Donde las instituciones que hemos heredado del siglo XX, que les cuesta conectar un poco con lo que son la actualidad de la ciudadanía,
Los laboratorios llegan mucho más rápidamente, es una institución nacida en el siglo XXI, conectada, colaborativa, abierta, participativa. Entonces, nosotros encontramos tres factores, al menos como mínimo, en cuál hace que las instituciones públicas les sea más difícil desarrollar este tipo de proyectos, digamos. El primero es porque difícilmente las instituciones públicas trabajan con ciudadanía, inclusive desde la ciudadanía. Muchas veces trabajan desde expertos que bajan contenidos, bajan soluciones a la ciudadanía, pero no en conjunto con la ciudadanía. Digo, esto que estamos diciendo es algunas instituciones, ya sabemos que están habiendo movimientos de innovación pública, de renovación institucional, que están buscando reconectar con la ciudadanía e incorporarla en la coproducción de soluciones. Otro elemento es porque las instituciones públicas difícilmente se permitan experimentar. Y la experimentación es posiblemente uno de los elementos esenciales de la innovación. Si tú no experimentas, es muy difícil que puedas prototipar. Si tú no prototipas, es difícil que puedas innovar. Entonces, posiblemente la experimentación es uno de los elementos más complejos, más difíciles de asumir por las instituciones públicas, porque cuentan con recursos limitados y esos recursos tienen que trabajarse muy eficientemente. Y entonces encuentran difícil justificar lo que son espacios de experimentación. Y un tercer factor, que no es menor, es que en las instituciones públicas no siempre se trabaja con código abierto y licencias libres, licencias que compartan el conocimiento. Todos los proyectos que trabajamos nosotros en los LABI son proyectos en licencias libres. Esto quiere decir que una vez terminado el prototipo, lo colgamos en la web, lo compartimos la documentación para que tú lo puedas replicar desde Namibia, Guanajuato o La Plata, Argentina. Difícilmente las instituciones públicas, digamos, trabajen en esa lógica, más bien trabajan bajo la lógica de proveedores con patentes cerradas. Entonces, llegados a este punto, unas reflexiones que nosotros nos gustaría compartir desde Innovación Ciudadana es que el cambio de las instituciones, en nuestras instituciones públicas, el cambio cultural en las organizaciones, cuidado que no solo se restringe a los funcionarios públicos, a los servidores públicos. También es un cambio del conjunto de la ciudadanía. Algunos le dicen los contribuyentes, pero es el conjunto de la ciudadanía. Son cambios que tienen que venir de abajo hacia arriba y generar también, acompañar esos cambios culturales en las organizaciones, porque si no, muchas veces las organizaciones cuando intentan también experimentar, las instituciones encuentran un rechazo por parte de la ciudadanía o de algunos colectivos. Entonces, es muy importante que los cambios provengan de abajo para que la transformación y la innovación en las instituciones sea imparable, porque además cuenta con la legitimidad, la legitimación, perdón, de sus ciudadanas y ciudadanos. Y como segunda reflexión, nosotros somos de la idea de que en la evolución natural que están teniendo, o no tan natural quizás, las instituciones durante el siglo XXI, debería llegar el momento en que los laboratorios como tales no sean necesarios, como instituciones, digamos, independientes, ¿no? Sino que sus aprendizajes, las metodologías, las innovaciones que están logrando, puedan permear al resto de la institucionalidad pública. Esto es un poco un tema que estamos acompañando últimamente. Si bien acompañamos la creación de laboratorios, también acompañamos la transferencia de esos conocimientos a otras instituciones del sector público, porque si no, se corre el riesgo de que los laboratorios también se encapsulen un poquito en sí mismos. Eso, sí, lo que queremos lograr son verdaderas innovaciones sostenibles e incluyentes para todos. Bueno, para más información les invito a conocer nuestra web innovacionciudadana.org y aquí estoy abierto a cualquier consulta o comentario que me quieran hacer. Bueno, aquí nos están diciendo, dinos 5 ideas necesarias para cambiar el mundo
post-COVID. Mira, recientemente acabamos de acompañar la presentación de un informe realizado por Raúl Oliván, el director de Gobierno Abierto e Innovación Social de Aragón, que se llama Instituciones que Aprenden. Creemos que es fundamental una innovación del sector público. Un sector público que no innove y no sea capaz de acompasarse a los tiempos y a los avances veloces de la ciudadanía, va a ser un sector que difícilmente va a poder dar respuestas certeras y eficientes a los desafíos que estamos enfrentando, que como lo está poniendo muy bien la pregunta, el post-COVID es uno de ellos, que ya estamos empezando a vislumbrar en el siglo XXI. Este informe es fantástico, los recomiendo que lo lean, lo pueden encontrar en nuestra web también, y se llama Instituciones que Aprenden. Y yo dejaría como una de las principales ideas que las instituciones, y que lo dice Raúl muy bien en el informe, tienen que pasar de ordenar, o sea, de dar órdenes, a aprender. Y eso se hace en contextos de participación, de colaboración entre distintos agentes, que es lo que nos proponen también los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ODS 17, que es el último, nos dice una alianza para el desarrollo sostenible va a ser fundamental, si no, no lo vamos a alcanzar. Y lo mismo pasa con las instituciones. Si no nos aliamos con distintos sectores de nuestra sociedad, va a ser muy, muy difícil. Y les invito a que lean ese informe. Es un informe muy interesante, muy de frontera, y que creo que nos va a dar algunas claves para la era post-COVID. Ups, acá me están haciendo una pregunta difícil. ¿Qué México necesita el mundo? Miren, nosotros somos un organismo que trabajamos en 22 países. Y el proyecto nuestro trabaja en 22 países. Y hemos trabajado mucho con México y conocemos muy bien México. Y el México que a nosotros nos gusta, es el México que conocemos al menos, es el México de ese talento creativo de su ciudadanía. Es un talento desbordante, o sea, es el segundo laboratorio, por ejemplo, que vamos a hacer en México. El primer lab lo hicimos en México, en Veracruz, en el año 2014, y ahora volvemos a México. Y es un placer trabajar en México y con mexicanas y mexicanos. Siempre le ponen como un plus, ¿saben? De enriquecimiento creativo a las cosas. Una cultura que desborda, ¿no? La cultura mexicana. Y yo creo que el México que necesita el mundo es el México de la creación, de la innovación, del talento de su gente. Y unas instituciones que sepan incorporar ese talento para transformarse en unas instituciones espectaculares. O sea que eso sería lo que a nosotros nos parece el México que necesita el mundo. Acá nos preguntan cómo afectará la transformación digital a la innovación. Creo que la transformación digital ya ha llegado y la innovación ya ha comenzado a ser transformada por la transformación digital. Hay tantas cosas que se podrían decir sobre esta pregunta y tan interesante, ¿no? Pero la que a nosotros nos parece como más, al menos nos gusta más hablar de ella, es la innovación ciudadana, la innovación de la gente. Siempre el ser humano fue creativo, innovador, tuvo que encontrarle la vuelta para resolver su problemática, sus desafíos. Pero con el advenimiento de la democratización de Internet, por ejemplo, donde todos fuimos capaces de crear contenidos, no solo de ser receptores de download de contenidos, sino de hacer upload de contenidos, las redes sociales son un ejemplo, pero hay muchos otros. Eso ha modificado radicalmente la innovación porque la ha democratizado. Ya la innovación no es un tema que se trabaja solo en empresas o solo en laboratorios de batas blancas. La innovación está sucediendo en los barrios, en las comunidades, en nuestras ciudades. Esos son los verdaderos laboratorios a los que deben recurrir nuestras instituciones. Entonces, si me preguntan cómo afectará la transformación digital a la innovación, nuestro interés está puesto en una ciudadanía cada vez más innovadora.
Gracias. ¿A qué me comprometo para hacer un mundo mejor? Bueno, muy humildemente, lo que nosotros hacemos, le contesto a esta persona que me pregunta, ¿a qué te comprometes tú para hacer un mundo mejor? Creo que hoy en día es difícil hablar solo de uno o de una misma. Creo que tenemos que buscar alianzas, tenemos que generar colaboración, la cosa va por ahí, por las redes, lo distribuido, las redes. Yo solo no puedo hacer nada. La persona sola que me está diciendo no puede hacer nada si no cuenta con colaboración de otras y otros. Entonces creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es generar procesos colaborativos y propositivos para generar soluciones. Y eso es lo que hacemos nosotros muy humildemente en los laboratorios de innovación ciudadana, impulsando toda la red de 34 laboratorios o articulándola que tenemos en Iberoamérica. Creemos que ese es el camino, la colaboración, la participación, la búsqueda de soluciones conjuntas y coproducidas. A eso al menos nos comprometemos nosotros y estamos comprometidos hace unos años. Pregunta alguien aquí algo que viene interesante, que está muy interesante. ¿Cómo podemos presentar un proyecto de apoyo ante el gobierno? Qué buena pregunta. ¿Sabes por qué es una buena pregunta? Porque primero los gobiernos tienen que estar abiertos a recibir proyectos de la gente. Tiene que haber un ADN o ir generando un nuevo ADN de estar abiertos, de saber que las instituciones públicas no nos las sabemos todas, de que las verdaderas soluciones, los verdaderos expertos están ahí afuera, no están aquí adentro en los despachos, como ha pasado en los últimos siglos. Hoy en día los gobiernos y las instituciones públicas tienen que abrirse a la colaboración y el trabajo conjunto. O sea que cómo podemos presentar un proyecto, más que cómo podemos presentar un proyecto es cómo hacemos para que los gobiernos se abran para recibir los proyectos de la gente y no solo recibirlos, sino luego buscar formas de impulsarlos. Nosotros humildemente lo estamos haciendo, estamos acompañando a varios gobiernos que lo están intentando y lo están haciendo muy bien. Porque, dicho sea de paso, no es fácil hacer un cambio organizacional que viene de tan largo atrás, ¿no? Son instituciones que fueron creadas en el siglo XVIII, siglo XIX, que se entrenan en el siglo XX, y llega el siglo XXI y te cambia todo el escenario. Y entonces, al día de hoy, creo que una excelente forma es llamados públicos a colaborar con las políticas públicas, ¿verdad? Eso creo que los laboratorios de gobierno, los laboratorios ciudadanos lo tienen muy claro y es un mecanismo muy eficiente para eso que tú estás proponiendo. Aquí un estudiante universitario, que bueno, ¿cómo recomiendas iniciar este tipo de proyectos? Mira, si tú cuentas con acceso a algún, por ejemplo, laboratorio ciudadano o de gobierno, yo me acercaría. No nos olvidemos que son instituciones muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Son instituciones cuya verdadera, vamos a decir, materia prima es la comunidad con la que trabajan. No son expertos que van a bajar conocimientos, sino que es una comunidad, van a trabajar con la comunidad que es la que realmente va a generar los proyectos como el que tú estás interesado en iniciar o interesada. Pero yo te sugiero que lo empieces, que no esperes tanto recursos, eso, que tú vayas empezando, vayas iniciando, vayas buscando formas de ir conectando con espacios abiertos a recibir proyectos, que los hay y muchos. Debemos de salir de esa posición de esperar para una posición de ser proactivas, proactivos, movernos y tener como este punto más de emprender, ¿no? El otro día decía un amigo, que es un gran mentor, decía, hay una diferencia entre investigar y emprender. Quien investiga espera que recibe recursos, quien emprende sigue para adelante a pesar de todo. Así que te recomiendo buscar laboratorios ciudadanos cerca tuyo, o laboratorios de gobierno, y conectar, transformarte en comunidad de esos laboratorios.
Aquí alguien pregunta, ¿cuántas preguntas? Qué bueno. ¿Cómo podemos buscar partners para la experimentación? Cada vez más en las ciudades en Iberoamérica estamos encontrando espacios que les interesa recibir proyectos de este tipo. Por ejemplo, laboratorios de fabricación, conocidos también como Fab Labs. Yo, por ejemplo, ahora estuve hace poquito en el estado de Guanajuato y estuve en León y estuve en dos, creo, en León. Cada vez hay más. Y me parece buena la pregunta porque justamente es como hay que apuntar, ¿no? A buscar partners, a buscar socios, a buscar colaboración, ¿verdad? Yo no me las puedo saber todas, entonces busco, yo lo que te aconsejo es que busques en tu región quiénes están trabajando en temas de experimentación. Nosotros tenemos el mapa civics.cc, que es un mapa de la innovación ciudadana en toda Iberoamérica, que tiene mapeadas más de 42 ciudades con iniciativas innovadoras, muchas de estas trabajando en experimentación. Civics.cc, te sugiero que lo mires, que para eso lo hemos creado. Bueno, si no hay más preguntas, yo me despido muy agradecido por todas las preguntas y el tiempo que me han dispensado y a Campus Party por invitarnos. Muchas gracias.